por la oportunidad de encontrarnos contigo en este momento. Abrimos tu palabra, Señor, y esperamos en este día encontrar en ella la sabiduría del cielo, y que sea el Espíritu Santo en esta habitación, que los santos ángeles de Dios rodeen este cuarto donde yo estoy ahora, y que el Espíritu Santo pueda hablar a mi mente para transmitir el mensaje que tú quieres que llegue a cada corazón en este día. Por cada amigo que está conectado en esta hora, por cada hermano, por cada no creyente que hoy tal vez es la primera vez que escucha este mensaje, y que sea tu palabra la que hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienvenidos en esta hora al mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos en esta hora al estudio de su palabra. Gracias por conectarse con nosotros y por escuchar este mensaje, que sin duda alguna es el mensaje del Señor. Estaremos compartiendo una serie de la cual hoy es el segundo tema. Ya estuvimos hablando el sábado anterior sobre la identidad del remanente a través de la historia bíblica, pero eso apenas es la introducción de este mensaje. El día de hoy, en la siguiente hora, estaremos estudiando el mensaje básico de ese remanente con la identidad profética del mismo, y estaremos abriendo la escritura en Apocalipsis para encontrar un mensaje profético para el pueblo de Dios en este tiempo. Será apenas una introducción a este mensaje, así que yo los voy a invitar para que cada sábado, mientras el Señor nos permita tener este espacio, nos conectemos, porque iremos avanzando en el estudio de este mensaje. Así que bienvenidos a todos, que Dios les bendiga y preparémonos juntos para abrir la palabra del Señor. Después de este especial tan lindo, tan maravilloso allí, de nuestro amigo Carlos Ibáñez, cierto que quedamos inspirados y conectados. Así que vamos a abrir la palabra del Señor, que sea Dios el que nos ilumine en esta hora. Quiero comenzar este mensaje diciendo que hablar del remanente nos lleva necesariamente a hablar de Apocalipsis, porque mencionamos un remanente histórico, un remanente fiel, un remanente escatológico, y hablamos un poco de cómo ese remanente escatológico que tiene lugar en el tiempo del fin, ese remanente escatológico es un remanente visible, pero también es un remanente visible para Dios. Así que mencionamos muchos de estos aspectos, pero los dejamos en el aire. Y yo quiero que hoy nos conectemos con Apocalipsis, el capítulo 12, porque allí en Apocalipsis 12, la palabra del Señor, Juan está contemplando una visión, pero al mismo tiempo está recibiendo un mensaje que es un mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo. Apocalipsis, el capítulo 12, muestra de manera clara y desenmascarada a Satanás detrás de la historia, detrás de los poderes religiosos y civiles que han perseguido al pueblo de Dios. Y déjame decirte lo siguiente. Tal vez tú has estudiado Apocalipsis capítulo 12 y seguro que ya este tema lo has compartido, lo has estudiado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios con oración, Él nos lleva a toda verdad y nos muestra algunas cosas que a veces nos parecen extrañas, nuevas, chocan con nuestras ideas. Pero es Dios hablando. Es Dios hablando y llegando a nuestro corazón. No creas, yo he sentido muchas veces cómo llegan la verdad del Señor estudiando su palabra y choca con mis preconceptos, choca con mis ideas arraigadas allí por muchos años. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. En otras palabras, la Biblia, la palabra de Dios,
ese mensaje maravilloso del cielo, esa revelación de Jesucristo, no es más que el mensaje de salvación, pero Él a veces choca con mis ideas, y cuando me quito esos preconceptos, esas ideas antiguas, y dejo que el Espíritu Santo trabaje, entonces podré llegar a conocer, a comprender su verdad. Así que no pienses que este mensaje es el pastor Borja, olvídate de mí. Vamos a conectarnos con el Señor, vamos a conectarnos con la palabra del Señor, para que en este momento tengamos ese encuentro maravilloso. Así que permíteme orar nuevamente. Señor, gracias por manifestar tu poder una vez más y encontrarnos aquí en esta hora para estudiar la palabra del Señor. La abrimos con alegría en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces decíamos que Apocalipsis 12 muestra en esa revelación poderosa del Señor, muestra el poder de Satanás desenmascarado, actuando detrás de los poderes políticos, civiles, religiosos que han intentado atacar y perseguir al pueblo de Dios desde el principio hasta este tiempo y hasta el tiempo del fin previo a la venida del Señor Jesús. Para estudiar este tema es necesario que tú tengas unas bases previas, y quiero decirte, lamento mucho no poder establecer esas bases el día de hoy, pero sí voy a hacer un pequeño resumen para que entendamos un poco cuáles son esas bases previas y cómo esas bases previas nos van a ayudar a fortalecer este concepto, este mensaje. Estoy hablando del conocimiento del libro de Daniel, el libro de Daniel. Acompáñame a Daniel, el capítulo 7, para revisar un poco la profecía de las bestias que aparece allí en Daniel, el capítulo 7. Y en este libro de Daniel, el capítulo 7, está la visión de las 4 bestias, que es un paralelo profético de la visión de Daniel, el capítulo 2, ¿cierto? Donde encontramos la gran estatua, el sueño de Nabucodonosor, donde está representado allí el periodo de 4 grandes imperios. El primero de ellos Babilonia, el segundo Medo-Persia, el tercero Grecia y el cuarto Roma. Y luego entonces hay una división donde tenemos allí el barro intentando mezclarse con el hierro en los pies de esa estatua. Estoy hablando de Daniel capítulo 2. Y luego en Daniel capítulo 7 vamos a encontrar las bestias que hacen un paralelo con esos metales representados en Daniel el capítulo 2. Y esas bestias en su orden son el león, ¿cierto? Que representa, ahí en el versículo 4 dice, la primera bestia era como un león, y ese león representa a Babilonia, ¿cierto? Como nación, como imperio. Tenemos allí en el versículo 5 un oso, ¿cierto? Ese oso, que es esa segunda bestia, está representado en el imperio medo-persa. Tenemos allí en el versículo 6 un leopardo, ¿cierto? Un leopardo con alas, ¿cierto? Como ave, que fueron dadas en él, y esa gran velocidad con el que el imperio griego allí domina el mundo y conquista, ¿cierto? Está representado allí en el leopardo, que también allá lo vamos a ver representado en esos pechos, ¿cierto? De la estatua allí. Y luego encontramos esa cuarta bestia, que es esas piernas de hierro, que está representada en el versículo 7, y esa cuarta bestia es espantosa y terrible en gran manera. Tiene unos dientes grandes de hierro. Pero el capítulo 7 de Daniel está mirando que esa bestia espantosa y terrible tiene dientes de hierro, que devora, que desmenuza, pero de repente hay otras cosas más. Él está viendo una escena de juicio, está turbado, y en el versículo 16 se acerca, pregunta la verdad acerca de eso y comienza a recibir la interpretación. Desde el versículo 17 en adelante está claro que esas 4 bestias son 4 reyes, 4 imperios que se levantan de la tierra, ¿cierto? Y se presenta todos estos principios de interpretación profética. Luego, en el versículo 19, dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente a todas las demás. Esta era espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y asimismo, dice
le llamó la atención esos 10 cuernos que esa bestia tenía en su cabeza. Pero lo que más le llama la atención a Daniel es que hay un cuerno que sale allí en su cabeza, un cuerno que sobresale en medio de los 10, y cuando sale 3 caen. Pero dice, ese cuerno tiene ojos, tiene boca y habla grandes cosas. Y dice el versículo 21, y este cuerno que yo vi hacía guerra contra los santos y los vencía. Así que ahora en esta interpretación profética nosotros entendemos que de esa revelación que ha recibido Daniel, ese cuerno pequeño está representado en un poder, el poder papal en la era medieval, que fue levantado contra el pueblo de Dios para destruir. Y nosotros tenemos una serie de elementos que nos presentan la claridad de ese poder representado en el imperio papal. Ya no un dominio como tal político, sino una unión entre el Estado y la religión. Cada vez que en la Biblia, en la historia, usted ha encontrado una unión entre el Estado y la religión, inmediatamente viene persecución, imposición, y eso fue lo que vivió la tierra en la etapa de la Inquisición, en la etapa de la imposición de la fe por medio de este imperio papal. Y yo no estoy hablando de ningún católico, estoy hablando del sistema papal que impuso en ese tiempo. No puedo hacer nada para negar lo que la palabra de Dios dice. Yo creo que en el pueblo católico hay hijos de Dios fieles, sinceros, y el Señor hará un llamado a ese pueblo en el tiempo del fin, como también hará un llamado a todos los que de nosotros participemos de ese sistema, de esa bestia, de esa Babilonia, que es más que un poder como tal, un sistema de verdades falsas, una actitud de pronto de un pueblo que rinde una falsa adoración. Pero puntualmente hablando en la profecía, ese cuerno pequeño hace guerra contra los santos, y dice el versículo 22 que vino el anciano de días, se le dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo que los santos recibieron el reino. Así que cuando el apóstol, cuando el profeta Daniel está recibiendo la interpretación, dice así el versículo 23, esa cuarta bestia que viste será un cuarto reino, será diferente a todos, volará, trillará, despedazará, y de los 10 cuernos, que significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos vendrá otro que será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y bueno, históricamente nosotros tenemos esa interpretación. Yo te voy a invitar a que puedas estudiar con nosotros esta profecía. No quiero hacer énfasis en esto, porque no va a ser, esto es una introducción al tema de hoy, pero sí las características que están en el versículo 25, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar en los tiempos y la ley, nos muestra claramente que el surgimiento de ese poder, el surgimiento de ese imperio religioso es el imperio o el poder papal. Ya no la Roma imperial, sino la Roma papal, porque esta habla palabras contra el Altísimo, blasfemias, toma el lugar de Dios como intercesor. Ese sistema echa por tierra la palabra de Dios, el bautismo de los niños, y comienza a instaurar nuevas creencias que van en contra de la palabra de Dios, un sistema de idolatría grande que va en contra de la palabra de Dios, pero sobre todo intenta cambiar los tiempos y la ley. Y esto implica que inclusive echa por tierra el tiempo de Dios al derribar el día verdadero de adoración. Y esta manifestación profética de ese imperio religioso, de ese cuerno pequeño, dice, pensará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y bueno, estudiando este principio de día por año, de tiempos proféticos, entendemos que ahí está representada el tiempo de 1260 días, que equivale a 3 años y medio, o 1260 años literales, ya aplicados proféticamente a este tiempo. Pero dice, después de eso se sentará el juez y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado. Solo que cuando tú miras la palabra del Señor, dice que solamente el momento cuando ese cuerno pequeño
será derribado completamente hasta que el Señor se manifieste. Así que deja ver esta profecía al momento de iniciar su estudio o recordar, repasar ese estudio, que este periodo profético en el que el cuerno pequeño iba a tener un énfasis, un poderío, un realce, digamos, de dominio en el mundo, sería por 1260 años, que proféticamente nosotros podemos recordar allí en la palabra del Señor, y cuando miramos la profecía también encontraremos que ese periodo de tiempo allí de persecución del pueblo de Dios desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo fue cumplido proféticamente previo al inicio del juicio investigador, como el Señor lo reveló en el año 1844, cuando el Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Te invito a estudiar la profecía para que comprendamos las bases de esta profecía y por qué estamos enseñando o repasando esta línea profética. Igual te digo que los jueves en las noches, en estos servicios en vivo, introduciremos este tema y lo estudiaremos con más detalle. Así que, solo por repasar, en el año 533, Justiniano, el emperador romano, emite el decreto, ¿cierto?, que el obispo de Roma sea el obispo de toda la cristiandad, y es en el año 538 donde Belisario, el general romano que vence a los ostrogodos, quienes se oponían al edicto de Justiniano, inicia el poder absoluto del obispo de Roma, que es el Papa. Y en ese momento, en el año 538, inicia el poder de Roma, Roma religiosa, Roma papal, a imponerse ahora en una fusión de Estado-Iglesia para imponer ahora no solo una autoridad religiosa, sino una autoridad militar. El brazo armado del papado en ese momento en la historia, y usted lo puede estudiar, en toda la historia llega a ser esa Roma imperial. Eso nos recuerda que en ese periodo oscuro de la humanidad, muchas personas murieron solo por abrir la Biblia. Ni siquiera tenían que hacer nada más. Había sido prohibido el acceso a las Escrituras. Y en ese periodo de 1260 años o 42 meses o tiempos y tiempo y la mitad de un tiempo, el pueblo de Dios sufrió persecución. Ahora, en el año 1798, el 15 de febrero, Napoleón Bonaparte ordena al general Alejandro Berthier, ¿cierto?, que tome prisionero al Papa Pío VI, y es allí donde ya nosotros encontramos, ¿cierto?, cuando se realiza esa acción allí en la capital Sistina, cuando el Papa estaba celebrando los 23 años de coronación, entonces allí se le quita el poder y entonces termina ese poder religioso, y ahora ese poder religioso es acallado, es, digámoslo así, temporalmente recibe una herida poderosa. Entonces, esta profecía de Daniel capítulo 7 necesariamente nos lleva a un paralelo con la profecía de Apocalipsis, el capítulo 13, que es una ampliación de Daniel capítulo 7. Acompáñame un poco, Apocalipsis, el capítulo 13, para que miremos esta ampliación profética que aparece allí. El versículo 1, Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 1, encontramos que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí Juan, muchos años después de las profecías que recibe Daniel, está viendo también una bestia. Pero esta bestia tiene 7 cabezas y esta bestia tiene 10 cuernos. Y en ese sentido, esos 10 cuernos ya nos están recordando la bestia de Daniel capítulo 7. Luego dice que en sus cuernos habían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, ¿sí? Y la bestia que vi era semejante, y ahora miren cómo describe esta bestia, semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que encontramos allí que esta bestia es la misma representación de Daniel el capítulo 7, solo que ahora Juan está viendo la bestia final, la última bestia, la cuarta bestia, pero ya la está viendo, está mirando lo que Daniel no vio, y es que esta bestia es una representación de todos los imperios. La cultura babilónica, la cultura helénica de los griegos, la cultura persa, la cultura helénica de los griegos y la cultura romana fue heredada históricamente hacia la humanidad,
Y esta bestia que estará representada en el tiempo del fin tendrá una suma de toda la idolatría de todo el mundo, una suma de paganismo, un cum laude pagano, una suma de sumas, donde encontraremos a esta bestia que representa a todos los imperios. Ahora ella ha asumido ese poder y esa suma de autoridad en sus escritos, en sus recursos, en su autoridad religiosa, tiene todo resumido en ella. Y esto que presenta allí el Señor al apóstol Juan nos recuerda que este es el mismo periodo del que está hablando Daniel capítulo 7. Solo que ahora Apocalipsis capítulo 13 está hablando en el periodo de la bestia grande, espantosa, con 10 cuernos. Así que seguimos en este repaso antes de entrar al capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí encontramos un paralelo con el cuerno pequeño que aparece allí en Daniel capítulo 7. Porque cuando nosotros encontramos esa herida de muerte allí, encontramos también como ese poder que está allí en ese paralelo que tenemos allí en Daniel capítulo 7, ese cuerno pequeño que se levantó contra los hijos de Dios, que hizo guerra y que el mundo entero lo adoró, es el mismo paralelo de este poder, y ya mencionamos que había sido herido de muerte y cómo fue restaurado su poder. Entonces, esa herida de muerte, ahora el apóstol Juan está diciendo, proféticamente iba a ser herido, su poder iba a ser echado por tierra, y efectivamente en la profecía se cumplió, y nosotros podemos ver cómo allí en el año 1798 se cumplió y fue herida de muerte y fue dado de baja ese dominio mundial. Pero ahora nos está diciendo Apocalipsis 13 que ese poder papal, que ese poder, ese cuerno pequeño, ahora ya no ese cuerno pequeño, sino esa cabeza diferente a las demás, será restaurado su poder en el tiempo del fin. Y será levantado nuevamente, y ahora que esa herida mortal sea sanada, toda la tierra irá en pos de esa bestia. Todo el mundo irá en pos de ese sistema de adoración falso. Y todo el mundo se arrodillará y se inclinará delante de ese sistema de adoración falso. Olvidando todo lo que pasó antes, olvidando que ese sistema de adoración mató a los cristianos mismos, que decía defender, mató al que estudiaba la Biblia, impuso una adoración falsa a Dios, que, bueno, en fin, vamos a encontrarnos allí como en Apocalipsis 13 se le va a dar. Ahora, permítame explicar por qué sí habla del mismo cuerno pequeño. Dice el versículo 5 que esa cabeza tenía una boca que hablaba grandes blasfemias. Así que es el mismo cuerno pequeño. De Daniel capítulo 7, versículo 25, 26, tenemos un paralelo allí. Y dice el versículo 7 que a esa cabeza se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así que exactamente las mismas palabras presentadas en Daniel capítulo 7, versículo 25, de ese cuerno pequeño, están siendo aplicados en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, hacia esa cabeza que ha sido herida de muerte y que ahora proféticamente en el tiempo del fin, su herida será sanada y será levantada en alto. Pero necesitamos hacer un paralelo entre esto, porque allí en el capítulo 7 de Daniel y en Apocalipsis capítulo 13 habla de poderes militares, de reyes, de inclusive un poder papal religioso. Pero el capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra qué hay detrás de estos sistemas, qué hay detrás del Estado que impone y todas estas guerras que hubo, que ha habido en la humanidad, qué hay detrás de ese sistema papal que ha impuesto o que impuso en un periodo de la historia y que ahora dice va a ser sanada su herida y se levantará y resurgirá imponiendo otra vez. Y el capítulo 12 de Apocalipsis será una apertura de ojos
de qué hay detrás de ese sistema, de qué hay detrás de esas naciones, de qué hay detrás de esos imperios. Así que en ese sentido, Apocalipsis 12 es diferente, porque el trasfondo de Apocalipsis 12, a diferencia del 13, no es Daniel capítulo 7, ni tampoco es Apocalipsis 13, 1 al 10. El trasfondo de Apocalipsis capítulo 12 es Génesis 3, el versículo 15. Y permíteme hacer un alto y pasar en este momento a estudiar Génesis 3, el versículo 15. Porque allí en Génesis 3:15 nosotros encontramos resumida toda la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad. Y yo quiero llevarte a este mensaje de Génesis 3:15, porque como estudiantes de la Biblia, nosotros vamos a la Biblia pensando que la Biblia es un cúmulo de historias, de experiencias que vivieron algunos. De hecho, algunos piensan que la Biblia son una suma de leyendas y mitos, pero no es así. La Biblia tiene un propósito y es revelar a Cristo. Pero no solo revelar a Cristo, sino que, como lo vamos a ver ahora, la Biblia nos presenta un conflicto constante entre el bien y el mal desde el momento que Adán y Eva cayeron en pecado. Y cuando tú miras Génesis 3:15, allí está resumida casi toda esa historia, porque Apocalipsis 12, que tiene su base en Génesis 3:15, no hace un énfasis sobre los sistemas perseguidores del pueblo de Dios, sino sobre quién está detrás de esos sistemas, usando el cuerno pequeño, usando a la bestia para perseguir al pueblo de Dios. ¿Quién está detrás de ese sistema? ¿Quién está detrás de ese modelo de adoración de Babilonia en el tiempo del fin? ¿Quién está detrás de eso? Dice Génesis 3, el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, ¿quién? La serpiente te herirá en la cabeza. La mujer te herirá en la cabeza, hablándole a la serpiente. Y tú la herirás en el calcañar. Así que el Señor le está hablando a la serpiente y le está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La tuya, serpiente, y la simiente de la mujer. Pero esta, la mujer y su simiente, te herirá en la cabeza, aunque tú le muerdas el talón. Es lo que está diciendo este versículo. Así que allí tenemos 5 elementos. 5 elementos. Podemos identificar 4, pero creo que podemos sacar uno más. Primero, tenemos una mujer, ¿cierto? Una mujer allí. Segundo, tenemos una serpiente. Una serpiente. También tenemos allí la simiente de la mujer, ¿cierto? Tenemos la simiente de la mujer. Tenemos allí en cuarto lugar la simiente de la serpiente. Y tenemos allí en quinto lugar una enemistad. Una enemistad. Y me gusta cómo el Señor presenta estos 5 elementos allí, porque esos serán la base de la historia de la humanidad, especialmente la base de la historia del pueblo de Dios. Así que tenemos allí una enemistad entre la serpiente, ¿cierto?, contra la mujer. Tenemos allí una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero esa riña de las dos simientes es realmente la base del conflicto. De hecho, en ese versículo 15, esa riña entre la serpiente y la simiente de la mujer es realmente el centro del gran conflicto. Ni siquiera es una pelea entre la serpiente y la mujer. No, es una pelea entre la serpiente y la simiente de la mujer. Así que ampliemos un poco más esto, porque resultado de esta guerra nosotros encontramos una herida, dice, ¿cierto?, donde la simiente de la mujer va a destruir a la serpiente finalmente,
Y encontramos que la serpiente con su simiente va a herir a la mujer en el calcañar, apenas allí una mordedura en el pie. Así que, como resultado, ¿cierto? Dice, yo enviaré, dice el Señor, una simiente nacida de mujer y tú vas a herirlo en el pie. Pero al final, el mismo pie que tú has mordido te va a aplastar la cabeza. Esa es la profecía que Dios, no ningún profeta, Dios le está dando a la serpiente. Y no estamos hablando del animal como tal. Detrás de esa serpiente está Satanás, el diablo. Está allí detrás de esa serpiente. Así que hay una enemistad entre la mujer, la simiente de la serpiente, entre la serpiente y la mujer, pero la enemistad real y profunda y la enemistad más importante está directamente entre la serpiente y la simiente de la mujer. Así que esos 5 elementos, una mujer, una serpiente, una simiente de la mujer, una simiente de la serpiente y una enemistad son muy importantes. Ahora quiero que vayas conmigo a Apocalipsis, el capítulo 12 nuevamente, para que encontremos esos elementos que están en Génesis 3:15, también en esta enemistad que aparece allí. Y ojo, porque al presentar esto, vamos a hacer luego cómo Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13 se relacionan con Apocalipsis capítulo 12 y el mensaje del Señor para su pueblo en el tiempo del fin. Encontramos allí varios elementos, dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Así que, en primer lugar, tenemos allí una mujer, ¿cierto? Una mujer, dice, vestida de sol. Así que encontramos allí, y bueno, no voy a hacer una ampliación profética de este asunto. Entendemos que la mujer representa al pueblo de Dios. Y ya vamos a ver por qué en el transcurso de este estudio. Pero evidentemente la mujer que está allí representa al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Porque encontramos que la mujer en este contexto está clamando con dolores de parto. O sea, aún no ha llegado Jesús. ¿Recuerdas allí a Simón en el templo que dice, estoy feliz y ahora puedo morir en paz porque he visto al Hijo de Dios? ¿Cierto? Porque el pueblo estaba clamando por el Mesías. El pueblo de Dios judío también, dentro de los judíos, el pueblo de Dios presente allí en el pueblo de Israel, estaba clamando por la liberación, clamando por el Mesías, orando constantemente, pidiendo que viniera el Mesías. Así que ese clamor, ese gemido del pueblo de Dios para que llegara el Mesías está representado allí y por lo tanto tenemos una mujer, Segundo, tenemos una simiente, ¿cierto? Tenemos una simiente. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 12, encontramos algunas descripción de esa mujer. Y quiero hacer un énfasis porque de pronto puede quedar la duda de por qué representa a la iglesia en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Una de las representaciones más claras está allí en el mismo versículo 2, porque dice que esta mujer, versículo 1, segunda parte, tenía sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y tú puedes decir, no, es que esos son los 12 apóstoles. Pero recuerda que también están las 12 tribus de Israel. Así que no solo tenemos la representación de que esta mujer aún no ha dado a luz, por lo tanto estamos hablando de la iglesia de Dios antes del nacimiento del Mesías. En segundo lugar, tenemos allí una representación de las 12 tribus de Israel que están representadas allí. Y además, este número 12, que es muy importante en las Escrituras, lo encontramos representado en el pectoral del sacerdote, del sumo sacerdote que se presentaba a clamar por revelación de Dios. 12 piedras en el pectoral del sacerdote en el santuario terrenal antes de la representación de Cristo, la venida de Cristo y su muerte en la cruz. Así que es una representación clara. Ahora, ¿por qué es tan importante este número 12 para la iglesia de Dios? Bueno, hay 12 apóstoles seleccionados por el Señor, en fin. Pero hay una coyuntura entre la iglesia del Antiguo Testamento, porque no nos vamos a quedar ahí, y está pasando históricamente esa iglesia avanzando en la historia. O sea que esta mujer
está representada por la iglesia que desde los tiempos proféticos espera al Mesías, ¿cierto? Es una iglesia que ha existido desde siempre, que espera al Mesías, pero que ahora de manera especial Juan está viendo que ya tiene dolores de parto. Está clamando para que se manifieste el poder de Dios. Ahora te hago una pregunta. En el contexto histórico, ¿de qué bestia llega esa mujer al Apocalipsis? En el contexto histórico, ¿de qué bestia? ¿Recuerda Daniel 7, Apocalipsis 13? ¿En la primera bestia el león? No, porque estamos hablando de Babilonia. ¿El oso Medo-Persia? No. ¿El leopardo Grecia? No. Entonces, ¿en qué bestia? Allí el versículo 3 dice, Apocalipsis 12:3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. ¿Y qué características tiene este dragón? Tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Así que es la misma bestia de la que está hablando Daniel capítulo 7, la cuarta bestia, y de la que está hablando también Apocalipsis capítulo 13. Solo que está presentándola en el contexto del nacimiento de Cristo, porque el imperio romano ya estaba gobernando en el tiempo de Cristo. Si no, échale una miradita a la historia, cuando por orden del gobernador de la tierra en ese momento, por orden del César y en cumplimiento fiel, José y María habían ido al censo, ¿recuerdas? Y por orden de Herodes, ese censo que se ha impuesto allí, siguiendo la línea del César de su gobierno, encontramos también allí cómo ellos luego tienen que sufrir unas consecuencias. Vamos a hablar de eso más adelante. Así que encontramos allí también a la serpiente. Así que encontramos a la mujer, encontramos a la serpiente, pero bueno, ahí dice dragón, y de pronto tú dirías, no, pastor, pero ahí dice dragón, ahí no dice serpiente. Bueno, el versículo 9 del mismo capítulo amplía y dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que ese dragón, y ojo con esto, porque Apocalipsis 12, a diferencia de Apocalipsis 13, a diferencia de Daniel 7, está diciendo que ese dragón representado en ese imperio que está ejerciendo autoridad en el tiempo del nacimiento de Cristo, detrás de él hay un poder que es la serpiente. Como en toda la historia, la serpiente ha estado presente tratando de buscar el mismo propósito de destruir a la simiente. Ahora, ¿dónde está la simiente en Apocalipsis 12, 1 y 2? Está allí, en los dolores de parto. Está Jesús, la simiente verdadera. Así que encontramos los mismos elementos de Génesis 3:15. Una mujer, una simiente que es el Hijo de Dios, que está a punto de llegar al mundo. Y encontramos allí la serpiente que está allí. Y ahora, cuando tú miras allí la serpiente, también encuentras otro elemento, el cuarto elemento del que mencionamos, y está ahí en el versículo 4, y es esa enemistad presente entre la serpiente, esa enemistad presente entre el dragón, entre el enemigo, entre Satanás y la simiente de la mujer. Y está allí en el versículo 4 cuando dice, se paró el frente, ese gran dragón, enfrente de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, ¿cierto? A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahí no dice a fin de devorar a la mujer. La guerra del dragón no es contra la mujer. La guerra del dragón es contra la simiente de la mujer. Y aquí no está hablando del remanente. En la simiente es muy diferente la simiente que aparece aquí al remanente de Dios. No vayas a confundir eso, porque la simiente de Apocalipsis 12 es Jesucristo. Es el hijo de esa mujer. Inicialmente tú podrías pensar que esta mujer es la Virgen María. De Jesús nació. De María nació Jesús. Pero es una representación humana simplemente. No se trata de la Virgen María. Se trata de una iglesia que viene representada a través de la historia, que está esperando la llegada del Mesías y que sí, María fue la depositaria de esa bendición. Pero claramente encontramos cómo el conflicto de Génesis 3:15, desde antes de que tú y yo naciéramos, desde antes de que María existiera, ya el conflicto estaba, donde de una mujer nacería una simiente y la serpiente intentaría destruir a esa simiente que es el Salvador del mundo.
Ahora encontramos la enemistad, encontramos la serpiente, encontramos allí también la mujer, encontramos allí también, ¿cierto? Esa simiente y por supuesto ese conflicto. Así que detrás de los sistemas humanos que han perseguido al pueblo de Dios está Satanás, el dragón, ¿cierto? Atacando al pueblo de Dios a través de la historia. Allí detrás de esos sistemas humanos, como Génesis 3:15, se presenta una guerra desde el mismo principio de la caída. Si no, echemos un ojo a la historia de Caín y Abel. Cuando Caín mató a Abel, dice Primera de Juan 3, el versículo 12, que cuando Caín mató a Abel, Satanás pensaba que Abel era la simiente. Y por lo tanto dice Primera de Juan 3:12, Caín era del maligno y mató a su hermano. Así que detrás de Caín está la serpiente, está Satanás. Y está intentando matar a la simiente. Porque Satanás pensaba que Abel era la simiente. Porque había nacido de Eva directamente. O sea, él asume que inmediatamente comienza este mundo a existir, Dios enviará a su hijo y nacerá de esta mujer. Que puede ser el error que muchos cometen al interpretar que María entonces da la simiente y por lo tanto María es la mujer y por lo tanto lo que la Biblia dice es adorar a María. No, ten mucho cuidado porque hay más simientes y hay más mujeres en la Biblia y todas son una representación de la única simiente verdadera y de la única mujer verdadera, que es la iglesia de Dios en todo el tiempo. Y por eso encontramos otro ejemplo allí en el pueblo de Israel cautivo en Egipto. El pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Más de 400 años allí metidos. Y dice la Biblia allí en Éxodo, el capítulo 2, el versículo 23 al 25, que el pueblo de Dios clamaba, daba gritos, gemidos. Y Dios escuchó los gemidos del pueblo. Ahora, ¿por qué clamaban ellos? Por un libertador. Clamaban por un libertador. Israel clamaba, anhelara que naciera un libertador. Así que encontramos una mujer. ¿Quién es esa mujer? Jocabed. Encontramos una enemistad y encontramos la simiente de la serpiente allí. ¿Y quién es la simiente de la serpiente? El faraón. El faraón. ¿Y dónde está esa enemistad? El faraón quiere matar al niño y da una orden de que todo niño varón debe ser muerto. Es una orden de muerte para los niños. Pero ¿tú crees que es Faraón el que está dando una orden simplemente? Así que cuando tú miras el Antiguo Testamento, las historias, deberías preguntarte si los has interpretado bien. Porque es un conflicto presente desde el principio. Es una guerra declarada. El Señor le ha profetizado a Satanás lo que va a suceder en la historia. Y cuando tú miras la Biblia a través de la historia, ¿por qué crees que Satanás intentó matar tantas veces a David, de donde también descendería esa simiente? ¿Por qué lo atacó con tantos pecados? Ahora, fíjate, allí en la historia de Moisés, una mujer Jocabed, una enemistad, Faraón intentando matar a los niños y dentro de ellos el niño que iba a nacer de esta mujer. Allí el dragón detrás del telón, ¿cierto? Es el que está atacando, así que encontramos este tercer elemento, este cuarto elemento. ¿Y dónde está la simiente en este ejemplo? Moisés es la simiente. Así como en el ejemplo de Caín y Abel, encontramos a una mujer que es Eva, encontramos al dragón detrás del telón, encontramos a una simiente que es Abel, ¿cierto? Y encontramos al hijo de a la simiente de la serpiente que es Caín. Y una enemistad que es la muerte de Abel. Así que Satanás a través de la historia ha ejercido este modelo de trabajo. Es él el que ha estado detrás de la historia intentando destruir la simiente y por ende el carácter de Dios. Eso se convierte en el centro del conflicto. El centro del conflicto en la humanidad está reflejado allí en Génesis 3:15. Y ojo, porque Génesis 3:15 también nos dice cómo va a terminar la historia de este mundo, donde la simiente derrotará al enemigo. Y por eso creemos en que si se ha cumplido hasta ahora, veremos a Jesús regresar y pronto seremos libertados del poder de la serpiente, el dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás.
Y es por esa razón que cuando nosotros miramos la profecía, cuando nosotros miramos Apocalipsis, el capítulo 12, debemos entender que el Señor está representando a Juan la historia de la humanidad. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había sido esa mujer. Y allí, cuando tú miras la palabra del Señor, encontrarás que esa verdadera guerra, esa verdadera enemistad, no era contra el pueblo de Israel, no era contra Jocabed, no era contra David, no era contra Abel. No. Ellos son representación de la simiente. Pero tampoco era contra María esa guerra, cuando se dio la orden de ese decreto. No. La guerra declarada de Satanás es contra la simiente. Los elementos humanos que participan en esa guerra simplemente han asumido un bando. Han asumido un lugar en la guerra espiritual. Pero detrás de toda guerra espiritual hay un espíritu que motiva o el espíritu de la serpiente o el espíritu de la simiente. Y esa guerra espiritual que motiva, que mueve a la gente, que mueve a los imperios, que mueve a los países, está presente desde el día en que el ser humano cayó en pecado. Y tú puedes ver detrás del telón, cuando descorres el velo, una guerra, una batalla por quién conquista los corazones. Ahora, permíteme recordar cómo Satanás intenta atacar directamente a la simiente y con eso intentar destruir a Dios, su carácter y su pueblo. Y es por eso que allí en Apocalipsis 12 deberíamos hacernos la pregunta: si el ataque de la serpiente a Moisés, que era la simiente en ese tiempo, o la representación de esa simiente, fue intentando matarlo, si el ataque contra Abel se logró y lo mató, si el ataque contra David, tantas veces que intentó matarlo por medio de Saúl, y otros ataques de esa simiente que recibió ese ataque. ¿Recuerdas a Ruth? Que una hambruna intentó acabar con su tierra y de ella nace Obed. Y recuerdas a todos los personajes de la historia que están allí en la genealogía de Jesús, y cómo cuando el pueblo de Dios tuvo que llegar a destruir Jericó, ahí hay una mujer que está en la historia, y cómo Satanás había llevado a esa mujer ahí, la había prostituido, y de ella va a venir el Mesías, de Rahab. ¿Recuerdas a todos estos personajes? Pues ahora la pregunta es: ¿y cómo iba a hacer Satanás ese ataque contra la simiente verdadera? Después de identificar por todas las profecías, por la salida de la estrella de Dios allí en Belén, los ángeles visitando a los pastores, ahora ya Satanás no tenía duda alguna que era el momento y era la simiente verdadera. Así que ese pueblo de Dios, en el tiempo de la cuarta bestia, está esperando la llegada del Mesías, y estamos ahí ubicados en el contexto de Apocalipsis. Así que dice la palabra de Dios que allí en Apocalipsis 12, versículo 5, ella da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Así que nace el niño, nace ese hijo, llega ese hijo que es Cristo Jesús, que es nuestro Dios, y nace de María. Así que el pueblo de Dios en general, que está representado en esa mujer de Apocalipsis 12, ahora ha llegado, ¿cierto?, a recibir a ese hijo. Pero en el versículo anterior, el versículo 4, dice que ese dragón está esperando que nazca para devorarlo. ¿Y qué fue lo que hizo Herodes? Un decreto para que todos los niños, ¿cierto?, fueran matados en ese momento. Así que, ¿qué tiene que hacer esta mujer? Literalmente tú ves una historia. María y José huyen a Egipto, pero ese no es realmente el contexto completo de esta historia. Hay más que simplemente eso. Y permíteme que vayamos un poco más en esto, porque allí en el versículo 5 presenta que ese niño nace en el tiempo de ese dragón, en el tiempo de esa bestia, que ya sabemos que detrás de ese poder militar romano está Satanás. Es él el que está como serpiente orquestando estos ataques. Nace y dice: en ese tiempo del dragón, ese niño, que ya no es un niño, asciende al cielo, dice el versículo 4, la segunda parte,
Versículo 5, la segunda parte. Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que, si esto se da en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hay un dragón que representa un imperio y en el trasfondo representa a Satanás y este imperio es Roma. Entonces, ¿cuál sería la siguiente etapa? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Si estamos viendo que el paralelo de Daniel capítulo 7, Apocalipsis capítulo 13, presenta que ya han pasado los imperios y ahora en el tiempo de esa bestia vamos a tener otra manifestación de ese dragón intentando destruir ahora a la simiente verdadera. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería el periodo de persecución, de esa bestia a través del cuerno pequeño al pueblo de Dios. Y ese periodo de persecución debería también estar en este paralelo. Si lo vimos en Daniel capítulo 7, si lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, y es un paralelo histórico, y esta es una ampliación desde otra óptica, ya no desde la óptica de imperios humanos, sino de Satanás detrás de la historia, entonces aquí también debería estar el mismo periodo y también debería estar el cuerno pequeño. Acompáñame en este estudio, sigamos estudiando la palabra de Dios. Así que dice el versículo 6, la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Así que, sorpresa. Ahora encontramos el mismo periodo de Daniel 7 y el mismo periodo de Apocalipsis 13. Así que aquí en este proceso, aquí en este periodo, aquí en este momento, encontramos que la mujer ha huido al desierto. Y sabes, en el versículo 14 dice que a la mujer se le dieron alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Así que la mujer huye al desierto en un lugar preparado donde el Señor la va a sustentar por 1260 años. O sea, tiempo y la mitad de un tiempo, o 42 semanas. Así que este mismo periodo profético en el cual la mujer tenía que sufrir persecución no está haciendo referencia a la huida de María a Egipto. ¿Te das cuenta? Está haciendo referencia a esa iglesia en la historia que tuvo que vivir después de la ascensión de Cristo al cielo una persecución acérrima por un poder. Y bueno, no me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Porque dice allí en el versículo 14, continúa, amplía, y ahora ya no usa la palabra 1260 días o años proféticos, literales, sino que dice en el versículo 14, allí donde ha huido al desierto a su lugar, es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que estamos haciendo un paralelo exacto. Dios está haciendo una continuación de la profecía de Daniel capítulo 7 y está haciendo una ampliación de otra óptica de Apocalipsis capítulo 13. Porque está presentando el mismo periodo profético en el que el pueblo de Dios debía ser perseguido por ese cuerno pequeño, por esa cabeza que aparece allí con ojos y boca para hablar blasfemia y que iba a perseguir al pueblo de Dios. Así que, ¿quién es el enemigo de Apocalipsis 12? ¿Es una bestia? ¿Es un cuerno pequeño? ¿Es el papado en esa representación histórica que sucedió ya y que podemos tener evidencias de la misma? No, esos son medios. Y ahora Apocalipsis 12 el Señor está desenmascarando quién está realmente detrás de ese medio. Y es el mismo Satanás, la serpiente antigua, que ha venido a atacar, que ha venido a intentar destruir al pueblo de Dios. Y en ese periodo, que no es una persecución continua, tiene un periodo de final, de cierre. ¿Quién es perseguido? La mujer. La mujer. Así que nosotros encontramos qué sistemas usó Satanás para perseguir. En Daniel capítulo 7, ¿quién es el perseguidor? El cuerno pequeño. ¿Y quién es el perseguido? Los santos de Dios. En Apocalipsis 13, 1 al 10, ¿quién es el perseguidor? La bestia espantosa, ¿cierto? ¿Y quiénes son los perseguidos? Los santos. Así que al hacer este paralelo histórico profético, en Apocalipsis 12, ¿quién es el perseguidor? El dragón, Satanás, que está detrás del telón, que es el que está haciendo esa obra. ¿Y quiénes son los perseguidos? La mujer.
Así que nuevamente encontramos proféticamente una referencia a que esa mujer que está allí representada es el pueblo de Dios. Y por esa razón, la bestia, el cuerno pequeño, son solo sistemas terrenales usados por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Y allí en el capítulo 12 que estamos leyendo, el versículo 15, dice, la serpiente, el dragón, ese Satanás, ¿qué hizo? Arrojó de su boca detrás de la mujer. ¿Qué hizo? ¿Qué arrojó? Aguas para que fuese arrastrada por el río. Arrojó un chorro de agua desde su boca. Esto es una representación profética, simbólica. ¿Y qué significa esto? Antes que nada, permíteme decirte, ¿cuántas cabezas de ese dragón fueron las que arrojaron agua? Dice, ¿las 7 cabezas arrojaron agua? No. Dice, la serpiente arrojó de su boca, singular. O sea, una sola de las cabezas de esa serpiente, de ese dragón, fue la que arrojó agua. Ahora, vemos que arrojó agua, vemos que ese tiempo de intento de destrucción es por 3 años y medio proféticos o 1260 años, y es una de esas cabezas, es una de esos poderes. Ahora, ¿cómo encontramos la representación profética del agua en la Biblia? Apocalipsis 17, versículo 15. Apocalipsis 17, versículo 15. ¿Qué dice allí la representación bíblica de la palabra de Dios? Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que esas aguas que son arrojadas detrás de la mujer son muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. ¿Qué medio usó Satanás para atacar a la iglesia en ese tiempo? La gente, las multitudes, la inquisición, la persecución de todo el mundo. Y no acabamos de verlo en Apocalipsis 13, que ese poder iba a ser adorado y la tierra se postraría en pos de esa bestia. He allí entonces que nosotros debemos entrar en un paralelo mucho más específico. Ahora, ¿por qué creo yo que estamos hablando del mismo cuerno pequeño? ¿Por qué creo yo que estamos hablando de esa misma cabeza que está allí representada? Bueno, ves conmigo Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 3. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuántas cabezas estaban heridas de muerte? Una. ¿Cuántas cabezas han perseguido al pueblo de Dios y arrojaron agua y muchedumbres que seguían a esa cabeza o a ese poder? ¿Cuántas? Uno. Así que ahí encontramos el primer paralelo. Segundo, encontramos allí también en Apocalipsis 13 el versículo siguiente, el versículo 4, que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como ella? Y en el versículo 5 también se le da bocas que hable grandes cosas y blasfemias. Así que este dragón arroja de su boca, ¿cuántas bocas? Una. Esta cabeza, una de las cabezas, es herida de muerte. Así que si estamos hablando de la misma profecía, es el mismo imperio, es el mismo poder religioso, es el mismo poder que está persiguiendo al pueblo de Dios. Ahí en Apocalipsis 12, versículo 15, es la misma serpiente, la misma cabeza que está arrojando aguas, persecución contra la mujer. Ahora, cuando tú miras la historia, efectivamente podemos comprobar que la historia nos presenta a nosotros en esta hora que esa mujer fue reservada, protegida, resguardada por Dios. Y ese periodo en el que domina esa bestia, ese periodo en el que domina esa cabeza, ese periodo en el que encontramos ese golpe fuerte hacia la iglesia de Dios, en ese periodo de persecución, dura 1260 días. Es la misma bestia, es el mismo cuerno pequeño, es la misma cabeza de la bestia que está allí. Son esos 42 meses proféticos. Y además, al final de ese periodo, entonces, ¿qué va a pasar? Esa cabeza, esa bestia, ese cuerno pequeño,
deja de echar agua por la boca, porque es un periodo limitado que aparece allí en el versículo 15. Por eso dice en el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues ésta abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que hagamos un repaso en este momento de lo que hemos dicho. Primero, en Apocalipsis 12 encontramos la mujer del Antiguo Testamento que aún no ha tenido un niño, no ha tenido a su hijo. Es esa mujer que clama con dolores de parto. En ese periodo encontramos a la bestia, esa cuarta bestia, ese imperio romano que está imponiendo su autoridad en el tiempo del nacimiento de Jesús. Luego dice que esa bestia, que ese Satanás, que esa serpiente trata de matar al niño. Pero luego el niño nace y no puede ese Satanás, esa serpiente, atacar a la simiente. Así que el niño, que ahora ya no es un niño, que es el Hijo de Dios, asciende al cielo. Luego entonces encontramos el surgimiento de esos 10 cuernos que están representados en la bestia. Y entonces encontramos un periodo de persecución de 1260 años, donde la bestia o ese cuerno pequeño o esa cabeza representada en los capítulos que hemos estudiado, en la forma como hemos repasado esta profecía, está persiguiendo al pueblo de Dios. Y encontramos que recibe una herida mortal. Y ya estudiamos hace muy poco que esa herida mortal allí es dada en el año 1798, ¿cierto? En el 15 de febrero por Napoleón Bonaparte. Ese periodo profético del 538 después de Cristo a 1798 cumple esos años proféticos que están representados allí. Y cesa esa persecución, cesa esa maldad contra el pueblo de Dios. ¿Y qué sucede en ese periodo de tiempo? ¿Qué sucede cuando termina esa persecución? El pueblo de Dios en Europa, el pueblo de Dios que ha sido perseguido, el pueblo de Dios que está recibiendo una persecución, zarpa en barcos, zarpan de esas tierras y llegan entonces ahora a una tierra que Dios proveyó para tragarse esas aguas, esas muchedumbres. Un lugar donde nadie podía perseguir al pueblo de Dios. Dios provee históricamente un lugar, y ese lugar no es profético, es un lugar real, es una tierra específica, donde el pueblo de Dios huye de la persecución en Europa, donde esos imperios, esos 10 cuernos todavía luchan, ahora 7, y donde hay un cuerno pequeño que ha intentado destruirlos. Huyen de ese lugar donde hay una cantidad de imperios que, como el barro y el hierro, intentan unirse y vienen hasta la tierra donde el Señor ha provisto. ¿Y cuál es esa tierra? Históricamente, que surge después del año 1798, donde el pueblo de Dios es refugiado y donde toda esta gente puede ejercer por fin la libertad religiosa como nunca antes, ahora como una nación. Sí, es esa tierra, los Estados Unidos de Norteamérica. Así que los Estados Unidos de Norteamérica están en la historia profética, son muy importantes, juegan un papel fundamental en la historia de la humanidad, en la profecía. Porque es esa tierra la que el Señor provee, y no estoy hablando de un país, de un gobierno, de un presidente, de una tierra, de todo el territorio donde los peregrinos vienen huyendo de esa persecución de la Roma papal y llegan a refugiarse allí, donde el pueblo de Dios huye, donde el pueblo de Dios al terminar esos 1260 años se refugia. Así que hay un periodo ahora de paz para la mujer y podemos ver que se acabó la persecución. El evangelio ha sido predicado, las iglesias surgen, se levantan, el evangelio del juicio, y ahí conectamos otra vez con Daniel capítulo 7, puede ser predicado. Y es donde nace esta iglesia del Señor en la que tú y yo pertenecemos. Pero es la misma iglesia, el pueblo de Dios, que había venido siendo perseguido. Pero ahora el Señor, en medio de esa crisis, en medio de esa ayuda que el Señor provee, y que es esa tierra, los Estados Unidos de América, dice el versículo 16, que la tierra ayuda a la mujer, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y dice el versículo 17, entonces el dragón se llena de ira contra la mujer, y ojo con esto, porque al no haber destruido a la simiente,
que es Jesucristo, porque Jesús vence en la cruz, asciende al cielo, tiene la victoria sobre el pecado y no hay nada que se pueda hacer contra eso, porque Jesús gana la victoria en la cruz. Entonces, y solo entonces, el dragón se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia. Y allí es donde, dice, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella. O sea, ahora el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua, a través de los medios que estudiaremos el próximo sábado, a través de los medios que quiera usar, hará una guerra directa, ya no contra la simiente, sino contra los descendientes de esa mujer, contra el remanente del pueblo de Dios, contra ese pueblo dentro del pueblo de Dios que surge para llevar un mensaje como pueblo de Dios, para en medio de ese país de los Estados Unidos de América, donde está refugiado el pueblo de Dios, surgen muchas religiones, pero hay un pueblo que tiene unas características. Primero, es un pueblo que nace en medio de esa tierra que el Señor ha provisto para salvar a su pueblo de la persecución papal. Segundo, es un pueblo, dice el versículo 17, que tiene unas características. Primero, que guarda los mandamientos de Dios. Y segundo, que tiene el testimonio de Jesucristo. Así que tú quieres encontrar al pueblo de Dios, quieres conocer quién es el pueblo remanente de Dios, debes encontrar un pueblo que surge después del periodo de los 1260 años. Debes encontrar un pueblo que surge en la tierra de los Estados Unidos, porque nace en el periodo en el que el Señor protege a su pueblo al refugiarlo en una tierra distinta, y que es los Estados Unidos o ese territorio como tal. Debes encontrar un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Los 9 o los 10? ¿Cuántos mandamientos de Dios? ¿Los 9 o los 10? Porque algunos me han dicho, no, es que, y de pronto tú podrías pensar, es que algunos mandamientos ya no tienen validez. No. La palabra de Dios dice que el pueblo verdadero de Dios, ese remanente dentro de su pueblo, que el pueblo de Dios es enorme, pero hay un remanente. Y es un pueblo que nace, que surge dentro de este contexto profético. Es un pueblo que surge dentro de esta profecía de cómo Dios salva a su pueblo de la persecución, que surge guardando y predicando los mandamientos de Dios, incluyendo la observancia del séptimo día de la semana, el sábado, el día de reposo. Así que ese tiempo de paz, entre comillas, temporal, que se ve allí entre el versículo 16 y el versículo 17, tendrá una finalización. Tendrá una finalización. Porque ya sabemos, porque ya lo vimos, que esa herida mortal de ese cuerno pequeño, de esa bestia espantosa, será sanada otra vez. Y todavía no ha llegado ese momento, pero está llegando. Y el mundo está postrándose otra vez ante esa representación profética. Está postrándose ante ese sistema falso de adoración. Y es probable que inclusive tú y yo, siendo miembros de la iglesia verdadera de Dios, haciendo parte del pueblo de Dios, pudiéramos, aún guardando los mandamientos de Dios, teniendo la fe de Jesús, que es el Espíritu y profecía, su testimonio, ¿cierto? Y la justificación por la fe. Y habiendo nacido de un pueblo que nace después de esa persecución de la Roma papal, de ese cuerno pequeño, es probable que nosotros pudiéramos hacer parte de Babilonia e inclusive postrarnos ante esa bestia. No porque este pueblo sea Babilonia, pero porque Babilonia es un espíritu, es una actitud. Y detrás de todo aquello que se llame bestia, espantosa, terrible, dragón, serpiente, está Satanás, que desde el principio ha tenido una guerra, una persecución contra la simiente de Dios. Por lo tanto, el que persigue, el que ataca, aún a sus hermanos en la iglesia, está siendo partícipe del espíritu de la serpiente, que es el único que persigue y destruye. Y es por eso que la palabra de Dios me recuerda, ¿cuál es el remanente? Cuando nace el remanente, ¿quién es el pueblo de Dios contra el que el enemigo se llenará de ira en el tiempo del fin? ¿Y cuáles son las características de ese pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características especiales de ese pueblo de Dios? Y allí en Apocalipsis 13 tú puedes encontrar la ampliación de lo que sucederá
cuando se sane esa herida de muerte. Del versículo 11 en adelante, pero eso será próximo tema, lo estudiaremos más adelante en este espacio. Pero yo quiero que hoy nosotros, al repasar estas profecías de la palabra de Dios, nos preguntemos en esta hora. En primer lugar, ¿quiero yo hacer parte del pueblo de Dios? Pues déjame decirte, amigo y hermano, si tú quieres hacer parte del pueblo de Dios, recibirás persecución. Probablemente tu familia te va a rechazar. Probablemente tus hijos te van a atacar. Probablemente el mundo te va a señalar porque eres diferente. Porque guardar los mandamientos de Dios no es popular. Es popular vivir una vida loca, libre, así, sin obedecer a nadie. Una vida anárquica, ¿cierto? Desobedeciendo a todo lo que se llama autoridad. Pero el pueblo de Dios a través de la historia, proféticamente, ya conocía o sabía cuál sería ese periodo de avance en su vida, cómo ellos se ubicarían en el contexto profético histórico. Y hoy, tú y yo podemos hacer parte de ese pueblo de Dios si aceptamos a Jesucristo nuestro Salvador en nuestro corazón y tomamos la decisión de entregarle nuestras vidas a través del bautismo. Si ahí donde estamos le pedimos, Señor, ven y bautízame con tu Espíritu Santo, y en tanto pueda, Señor, y yo pueda ir a las aguas con un pastor, con un líder de la iglesia, con un pastor que representa tu fe, yo seré bautizado en el agua. Pero hoy puedes tomar la decisión allí donde estás. Es posible que estás enfermo, que estás en una cama postrado, y tú no ves que detrás de esta crisis del coronavirus, de esta pandemia, no hay nada más sino el diablo intentando acallar el pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo de Dios sea intentado acallar, las piedras hablarán. Y cuando tú veas que el mundo está cayendo en persecución, entonces se levantará el pueblo. Y si no está este pueblo, vendrá otro pueblo. Porque el Señor levantará su pueblo en el tiempo del fin para que el evangelio sea predicado por testimonio. Así que si hoy estás allí y tú debes tomar esa decisión y tú quieres hacer parte del pueblo de Dios, necesitas entender que detrás de esa historia aparentemente malévola, realmente hay una manifestación poderosa del amor de Dios, llamando a la humanidad a ser parte de su pueblo de los que serán salvos, los justos, como lo llama la Biblia, que no son perfectos, personas que aceptan la justicia de Cristo, personas que aceptan la gracia de Jesús, personas que aceptan en su corazón que Cristo Jesús es el único intercesor en el santuario celestial y que en medio del juicio investigador en el que mi vida está pasando delante del Señor, yo estoy seguro porque tengo un representante, Cristo Jesús. Así que si en esta hora tú has aceptado a Jesús en tu corazón, si en esta hora tú deseas seguir a esa simiente y hacer parte de ese remanente, de ese resto que será perseguido en el tiempo del fin por mantenerse fieles a Dios, cuando se levante esa agitación espiritual donde, como dice Apocalipsis 13, y lo estudiaremos más adelante en otro de los temas, cuando ese poder que en algún momento fue protector, ahora se levantará para elevar a la bestia, para que todo mundo adore otra vez a esa bestia, entonces podremos estar preparados para que venga persecución, venga hambre, venga angustia, venga crisis financiera, venga lo que sea en nuestras vidas. Hoy nosotros podamos representar el espíritu de la simiente y no el espíritu de Babilonia. El espíritu que ama, el espíritu que sirve, el espíritu que estudia la palabra de Dios, no solo el espíritu del pueblo que conoce la profecía, sino el espíritu del pueblo que refleja el carácter de Jesús. Por eso es que es perseguida esa simiente que es Jesús. Por eso es que es perseguido ese remanente. Y por eso es que desciende de la mujer. Porque si desciende de la mujer es porque somos hermanos de Jesús. Porque somos espiritualmente hermanos de Jesús. Y la Biblia toma sentido con todas sus historias, con todos los ataques que recibieron los apóstoles, los profetas. Y si hoy tú has decidido aceptar y seguir a Jesús, entonces allí donde estás, dile: Señor, repite conmigo: Señor, en esta hora te entrego mi corazón. Y te pido, Señor, que me salves en Cristo Jesús. Quiero ser parte
de tu remanente en el tiempo del fin, de tu pueblo, en cualquier lugar del mundo, obedecer tus mandamientos, ser cobijado con tu gracia y tu justicia. Y deseo también, Señor, hacer parte del pueblo que en el tiempo del fin levantará tu verdad a pesar de la persecución. Hoy no es tiempo para hablar de la persecución. Hoy es tiempo para ser parte del remanente. Ese pueblo del tiempo del fin que se llama la Odisea, con tantas dificultades que eres tú y soy yo, hoy se levanta y nos levantamos para presentar el mensaje poderoso de la justicia de Cristo. Oremos. Señor, gracias en esta hora te damos por tu palabra maravillosa. Gracias en este momento te damos, Señor, porque nos permites ubicarnos en un contexto histórico y profético como pueblo de Dios. Gracias, Señor, por el mensaje que hoy nos has enviado a través de este siervo. Gracias por tu palabra que viene a nosotros como invitada del cielo para que tengamos un encuentro contigo. Aquí en esta hora, Señor, estoy orando con mis hermanos y amigos que están en casa. Gracias porque tú has venido a visitar este hogar, porque tú has venido a visitar a estos enfermos que están allí en casa, porque tú has venido a visitar a esta familia y rodearlas con tu protección. Pero hoy queremos ir un poco más allá. Queremos ir un poco más allá y fortalecer nuestra fe. Crear, Señor, una barrera espiritual de protección alrededor de nuestra casa. Para que, Señor, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de las luchas, hoy, Señor, seamos rodeados por tu Espíritu Santo. Y que al aceptar la justicia de Cristo Jesús, huyamos de la adoración a la bestia. Huyamos de la adoración a las falsas doctrinas. Huyamos de la adoración y el respeto como lo hará todo el mundo ante la imagen de la bestia, ante estas representaciones simbólicas de los sistemas religiosos del mundo que estarán allí unidos. No solo estamos hablando de una iglesia, Señor. Estamos hablando de un sistema, del paganismo apóstata, del cristianismo apóstata, de esos espíritus que están representados en los falsos profetas que han tergiversado la palabra. Para que, Señor, tú manifiestes tu poder y hoy huyamos de ese falso cristianismo y nos acerquemos a tu mano, Señor, para recibir palabra de Dios, para ser transformados por ti y que ese llamado al pueblo de Dios en el tiempo del fin se ha hecho hoy a nosotros. Renunciamos a las falsas doctrinas, renunciamos a las barreras que nos están atacando y pedimos, Señor, que hoy nos permitas nacer de nuevo. Queremos ser parte del remanente en el tiempo del fin y queremos cumplir la misión a la que nos has llamado hoy. Señor, que tu bendición nos acompañe, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y tu rostro resplandezca sobre nosotros. Y ahora, Señor, nos deleitamos con Juliana Mercado al escuchar esta hermosa alabanza y juntos podamos acercarnos a tu trono y recibir la promesa, Señor, de que allá, Señor, en ese lugar eterno, tú tendrás o tienes preparado un lugar para nosotros. Y esa promesa que escuchamos hace años, que Jesús volverá, pronto se cumplirá y nuestro corazón estará feliz, en paz y seguro en tu salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado a todos los hermanos que nos están viendo en este momento. Para mí es un honor poder alabar el nombre de Dios con este hermoso canto. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora
señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiar, pronto nuestro Rey vendrá. Todos proclaman con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. La gloria sea para Dios. Sin duda alguna, este himno toca nuestro corazón en un momento como este, donde el mundo está pasando por una crisis. En un momento como este, donde el hambre, la enfermedad, la pandemia, la crisis financiera, la ineptitud de los líderes mundiales que han dejado salir sus países de las manos, levanta a líderes religiosos que otra vez retomarán el poder. Pero, ¿saben, hermanos? Yo quiero decirles en esta hora, Cristo Jesús viene pronto. Y este himno que hemos escuchado de Juliana es, sin duda alguna, un himno que nos recuerda esa esperanza maravillosa. Todo esto que hemos hablado, sin hablar de la venida de Jesús, sería en vano. Jesús viene pronto por ti y por mí. La redención está muy cerca. Y es por eso que yo te invito en esta hora a que aceptes a Cristo Jesús y que juntos, allí donde estamos, podamos tener un encuentro real, personal y transformador con Él a través de su Espíritu Santo. Quiero agradecerles grandemente por su presencia en esta hora. Que el Señor les bendiga. Un feliz sábado para todos ustedes donde estén. Un abrazo, bendiciones.